La celebración de la Semana Santa ha arraigado profundamente en la historia de la fe de nuestro pueblo. Tiene honda y rica solera. Las celebraciones litúrgicas desbordan los templos y salen a las calles y las plazas de los pueblos y de las ciudades. Las procesiones son frecuentemente auténticos monumentos vivientes de fe, de piedad, de arte y también de expresión de la idiosincrasia de un pueblo. En ellas, en las procesiones, confluyen diversos factores que no deben silenciarse ni separarse. Hablan de la fe y de la piedad con el lenguaje de la belleza. Son manifestaciones culturales que tienen su origen y su fuente permanente en la fe cristiana. Si se redujeran a manifestaciones sociales y culturales, perderían pronto su identidad, su vigor, su aliento y su capacidad de convocatoria. Más en el fondo y más allá de las expresiones artísticas hay algo que alienta y que pone en comunicación al hombre, a la mujer, llamado siempre por la trascendencia, por el Señor. Una imagen deja de inspirar si el artista no fue inspirado interiormente para plasmar lo religioso. Conocemos, por manifestaciones personales de diversos artistas, cómo antes, por ejemplo, de esculpir el rostro de nuestro Señor Jesucristo, rezaron o comulgaron, como por ejemplo dice Gregorio Fernández. Berruguete rezaba para poder recibir la inspiración para plasmar el rostro del Señor. Beovide, esto lo he escuchado a un hijo de él, del escultor Beovide, el que esculpió el rostro del crucifijo de la Basílica del Valle de los Caídos. Beovide esculpía rezando, algo por el estilo de lo que también se decía de Gregorio Fernández. Esculpía rezando o rezaba esculpiendo. Estas imágenes tienen la capacidad de invitarnos a ir más allá de la belleza que contemplamos, precisamente porque tienen este atractivo profundo. De la celebración litúrgica se ha dicho que debe regularse según una forma específica de ars celebrandi, de forma de celebrar. La celebración no es una pura representación teatral. Son actualización, las celebraciones, del misterio de la fe. Algo por el estilo podemos decir también de una procesión de Semana Santa. No es simplemente un discurrir por las calles y las plazas de un cortejo. Hay algo que nos llama al corazón. Yo quiero agradecer en esta oportunidad el servicio que las cofradías, queridos cofrades, nos prestáis para que entremos en un dinamismo que sin duda se suma al dinamismo de la celebración de la fe que tiene lugar en la Iglesia, pero también lo potencia y lo enriquece las manifestaciones en las calles y en las plazas. Cada procesión, vosotros lo sabéis perfectamente,
tiene un ritmo propio que discurre en consonancia con las imágenes y el contenido de los pasos, con la forma de ser y de sentir de cada pueblo, con la historia de la piedad en ese lugar concreto. Hay un ritmo procesional que tiene que ver con todos estos factores: las imágenes, la ornamentación, la música, el ritmo procesional, la concentración religiosa. Todo crea un arte peculiar que justamente es el arte de la procesión. Y también los que contemplan la procesión desde las aceras y las plazas deben adoptar una manera adecuada de participar. Y se nota inmediatamente cuando uno contempla la procesión fuera del ámbito específico y cómo se encuentra como fuera de lugar. El silencio, el respeto, la interiorización de lo que se ve y de lo que se escucha, la reflexión nacida de la fe y de la religiosidad constituyen este ámbito, que resulta muy elocuente. Y si ese ámbito, por lo que fuera, se deshiciera, se quebrara, ¿no tendríamos entonces la impresión profunda de haber participado en una procesión que nos habla a nuestro espíritu desde el misterio de la fe? Aunque sea espectacular por su belleza, por su dramatismo y por su grandiosidad, la procesión tiene su fuente de inspiración en la piedad, en la fe que mancomuna, que unifica, con su elocuencia religiosa, a los que participan caminando y a los que participan contemplando, solo manteniendo su identidad, esta identidad compleja. Por eso son monumentos singulares de fe y de cultura. Solo manteniendo esta identidad, una procesión resultará siempre un acontecimiento importante. Es muy importante el patrimonio de piedad popular de un pueblo. Es muy importante. Quedaría cercenada su identidad como pueblo si le priváramos de estas manifestaciones, que a lo largo del año litúrgico tienen especialmente dos oportunidades para mostrarse: en torno al nacimiento del Señor y, sin duda, entre nosotros en España, en torno a la celebración de la pasión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a acercarnos a lo que constituye el misterio de la celebración de estos días. De alguna forma, podemos representarlo en la cruz. La cruz, que es el signo distintivo de los cristianos. Nosotros somos discípulos del crucificado, que vive ya para siempre. De la cruz se ha dicho lo peor y lo mejor. Y no se necesita hojear mucha literatura para poder avalar esta afirmación abundantemente. En su honor se han cantado las más sublimes alabanzas, desde los poetas cristianos ya, en nuestro siglo de oro de la literatura, constantemente. Y al mismo tiempo, contra la cruz, se han lanzado los más duros vituperios. Ha sido la cruz considerada como oprobio y como bendición. Era indigna
de un ciudadano romano la ejecución en forma de crucifixión. Era una forma de ejecución reservada a los esclavos y a los peligrosos sociales con alta calificación. Pero un ciudadano romano no podía ser crucificado. La muerte en cruz es una de las formas más crueles de ejecución que hemos inventado los hombres. Mors crudelissima omnium, decían los romanos. La muerte más cruel de todas. El que pende de un madero, dice San Pablo, es un maldito. Y por otra parte, como Jesús el Redentor murió crucificado, es proclamada la cruz como gloriosa. Se unen en la misma cruz el ser patíbulo ignominioso y el ser árbol de vida eterna. En la celebración del Viernes Santo, todo esto se armoniza. Ante la cruz, los cristianos nos postramos y también nos cobijamos haciendo la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo. ¿Qué significa la cruz del Señor? Que de alguna forma es como el centro de la celebración de las próximas fiestas. ¿Qué tiene que ver la cruz del Señor con nosotros? ¿Qué significa la cruz en nuestra vida? La cruz que eliminaríamos si estuviera en nuestro poder. ¿Qué significa el que nosotros nos hagamos como cireneos para ayudar a otras personas a llevar el peso de la cruz compartiendo su carga? La palabra cruz nos orienta en muchos sentidos. La cruz es símbolo de lo que padeció Jesús por amor al Padre y por amor a nosotros. Derramó su sangre en la cruz por nosotros. Hasta ahí llegó el amor hasta el extremo. La cruz es rechazada como escándalo y como insensatez. Para los judíos era un escándalo insoportable y para los que procedían del mundo helenista era una estupidez. Creer en un crucificado significa superar ese doble escándalo: el rechazo por parte de los judíos y el rechazo por parte de los paganos. El Viernes Santo, en la celebración de sus oficios, nos ofrece la oportunidad de arrodillarnos ante la cruz, de besarla, de trazarla sobre nosotros, de acogernos a su protección. Se la puede contemplar o desde el camino que precedió a nuestro Señor Jesucristo hasta la crucifixión, o también desde la luz que emite la resurrección sobre la cruz, o mirándola hacia adelante en el recorrido de la historia de Jesús, o contemplando su vida anterior, su palabra, sus actitudes y su crucifixión a la luz de la resurrección. Y en el Nuevo Testamento se entretejen esta doble perspectiva. Es por una parte la culminación de la existencia temporal de nuestro Señor y es al mismo tiempo venerada por los discípulos, precisamente porque allí
padeció la muerte, y qué muerte, nuestro Señor. El Nuevo Testamento no edulcora, no endulza la cruz del Señor. Hay que tomarla en serio. Él tomó en serio nuestra existencia. Él no jugó como a padecer, no aparentó sufrir, no aparentó morir. Y al mismo tiempo, la resurrección es un foco de luz, precisamente por el cual podemos arrodillarnos ante la cruz y nos acogemos a ella como sombra bendita sobre nuestra vida. En el cristiano, en nosotros, se armonizan por una parte el reconocimiento del dolor de nuestro Señor y también la esperanza que su resurrección infunde en nuestra vida. Y esto significa que cuando contemplamos el sufrimiento y la cruz, somos sensibles a su dureza, pero también somos sensibles a la fuerza que nos viene desde la resurrección. En el centro del Evangelio está Jesucristo crucificado y resucitado. Ni solo crucificado, ni solo resucitado. El crucificado está vivo y el que ha resucitado es el mismo Jesús con sus llagas que muestra a los discípulos y les lleva la paz, la alegría y la esperanza. Santa Teresa de Jesús fundó aquí, en Medina del Campo, cerca, el segundo convento de Carmelitas Descalzas, que continúan en esta ciudad a través de los siglos, viviendo con el estilo de vida aprendido de la Santa Reformadora. En la fundación de Medina halló muchas ayudas. Halló también dificultades exteriores e interiores, que cuando se leen los relatos de estas fundaciones uno queda conmovido por esas inquietudes interiores. También aquí en Medina, como por ejemplo en la primera fundación de Ávila, allí todavía más dramático. Aquí conoció en Medina a San Juan de la Cruz, que había nacido en Fontiveros, en Ávila, y a la sazón, cuando ella lo conoció, aquí en Medina, era estudiante en Salamanca. Y muy pronto comprendió la Madre Teresa que se encontraba ante un hombre excepcional. Y con él y otros ya soñó la reforma de los varones. Al narrar la fundación de Medina, en unas reflexiones que acompañan a la actuación, dice, entre otras cosas, la Madre Teresa: «Oh caridad de los que verdaderamente aman a este Señor y conocen su condición. Qué poco descanso podrán tener si ven que son un poquito de parte para que un alma sola se aproveche y ame más a Dios, o para darle algún consuelo, o para quitarla de algún peligro. Qué mal descansará con este descanso particular suyo. ¿Qué poseíste, Señor mío, sino trabajos, dolores y deshonras? Y aún no tuviste sino un madero en que pasar el trabajoso trago de la muerte. En fin, Dios mío, que los que quisiéremos ser vuestros hijos verdaderos y no renunciar la herencia, no nos conviene huir del padecer. Vuestras armas son 5 llagas. Ea pues, hijas mías, esta ha de ser nuestra divisa, si hemos de heredar su reino, no con descansos,
no con regalos, no con honras, no con riquezas se ha de ganar lo que Él compró con tanta sangre. Santa Teresa correspondió al amor del Señor, mostrado hasta el extremo en la cruz, aprestándose ella también a dedicarse enteramente a la causa del Señor. Queridos amigos y amigas, queridos hermanos todos, María está en pie junto a la cruz de Jesús. Su fe fue como el puente que une el Viernes Santo de la Crucifixión con el Domingo de la Resurrección. Esperamos con María la victoria del Señor, también cuando nuestra vida está sumida en vacilaciones, en inquietudes por la fragilidad.